Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sala verde de MastroTrader. En unos minutos vamos a empezar el análisis premercado. Los mercados están aquí arriba haciendo un gap. Todo lo que necesitamos ahora es luz verde para remover la máscara, por decirlo así. Cuando miramos los S&P, los spiders, el precio ha ido desde el fondo hasta la parte superior del rango. Aquí tenemos noticias que tienen que ver con las noticias, precios que tienen que ver con las noticias. En este punto pensamos que los compradores aparecen, empieza el precio a llenar el gap y ahora vemos cómo el gap llega a la parte superior del rango. Tal vez que como se comenta en el chat, que puede haber un gap en forma de isla. Pero lo que buscamos en este tipo de situaciones, justamente en la apertura, es tener este spread y luego una falla. Lo que estuvimos mirando esto aquí en la sala verde hace un par de días, que aquí estaba intentando continuar moverse. Los Qs han estado en los máximos históricos. Así que ya veremos cómo se porta todo hoy. Este movimiento vemos cómo hace el gap aquí por encima de esta resistencia, de este rango. Ese es un pensamiento que tenemos, pero no es la realidad todavía. Lo que podemos ver en marcos de tiempo más pequeños es el intento de que el precio vaya más arriba y luego que falle. Por ejemplo, el jueves pasado se hizo un gap alcista, pero realmente el precio fue para abajo. Aquí estamos un poco confundidos, incluso frente a todo lo que ha venido pasando con el coronavirus. Mucha gente con la que he hablado piensa que es una broma, que no es verdad. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con los futuros. Aquí vemos cómo esta vela verde inició este movimiento. Vimos un poco de consolidación, mientras que esta vela vemos que el cuerpo es más pequeño. Está llegando a esta área de resistencia el precio y con un movimiento así, en este momento no vamos a perseguir este precio. Los precios vienen moviéndose desde este punto y tuvo una recuperación hasta esta área de resistencia. Vemos esta vela de rango amplio, señalando que tal vez puede ser que el movimiento ahora sea más lento, si no es el final del movimiento. Sabemos que los spiders llegaron a estos niveles aquí abajo, ahora tenemos un retroceso, llegó a este punto de resistencia. Podríamos considerar esto desde el punto de vista alcista, que tenemos un retroceso de más del 100%. ¿Y qué hacemos aquí? Compramos por encima de estos niveles y ¿para hacer qué? Podemos tener un stop por debajo del mínimo del día porque no sabemos a dónde podría llegar el pullback o podríamos esperar a ver qué pasa si explota el precio, si se consolida.
si tenemos la experiencia, en un día como este es mejor venir a marcos de tiempo más pequeños y esperar la corrección. En cualquier caso, tener este tipo de resistencia y este movimiento es un riesgo. En el SPX tenemos otro caso de 0 días de vencimiento. Lo que queremos ver es si tenemos la oportunidad de estar en el lado call. En este momento sería ideal si los compradores aparecieran en la apertura y empujaran mucho más el precio por 5, 15 minutos y ver si el precio se devuelve. Tal vez a nivel de 3.205, como dicen en el chat. Todavía tenemos 20 minutos para que abra el mercado, así que ya veremos. Históricamente eso es lo que pasa en la apertura. Simplemente el precio sube de manera explosiva y después vuelve a bajar. Buscamos patrones, lo que quiero decir que sé que pasa en este momento, no puedo saber el futuro, pero sé en el pasado qué tipo de patrones han ocurrido o hemos visto en escenarios como este. Así que solo nos falta esperar a ver cuál de esos se materializa. Los Qs llegaron a un máximo histórico. En este caso tenemos escenarios completamente diferentes. Aquí tenemos un movimiento en este retroceso. Y este concepto que decimos que es un retroceso del 100%. El momentum se fue más lento y después se recuperó. Aquí fue cuando el momentum se estancó. No significa que no puede ir más arriba el precio, pero este tipo de patrones nos ha indicado históricamente que el momentum está siendo cada vez más lento. No sabemos si podría llegar a este nivel. Pero si hoy resulta ser una vela roja con una cola de techo, recuerden lo que hemos estado hablando, cómo el momentum se vuelve más lento. Aquí vemos que este es un movimiento mucho más lento que el que vemos en la parte de abajo. Aquí podemos ver si utilizan indicadores para ver las divergencias de las velas. En verdad, lo que hacemos en este momento es ver la distancia entre los máximos. Y aquí nos dará una tercera divergencia bajista. De todas maneras, seguimos viendo altos más altos. Y esto es algo que deberían simplemente eliminar de sus gráficos. Esto significa que el movimiento posiblemente ya se está cansando, ya está llegando a un fin. Vamos a ver cómo está el Dow. No están en la parte de arriba del rango. Eso quiere decir que está mostrando una debilidad relativa con respecto al S&P. Tenemos los mismos patrones intradía.
Es posible que en la mañana muestre algo de fuerza relativa para ir más arriba de esta área de resistencia. Así que hasta este momento podemos ver que los precios se están empujando hacia arriba. Cuando llegamos a este tipo de resistencias es una señal para que seamos cuidadosos con las posiciones en largo. El Russell está empezando a mostrar fuerza relativa desde la semana pasada. Al principio de esta semana mostró mucha fuerza, ahora está un poco más débil. Este es un índice un poco extraño. Lo digo porque incluso en el intradía hay momentos en que está subiendo, mientras que los líderes están rezagados y no están haciendo nada. Y luego los que están rezagados de repente despiertan y empiezan a seguir. Así que vemos como hay un movimiento, pero los pequeños se rezagan de nuevo. Aquí tenemos todavía espacio para que el precio siga subiendo. De todas maneras, tenemos estas barras de rango amplio debido a las noticias. En cuanto a los bonos, vemos cómo está haciendo un rollover, llegando a una resistencia. El petróleo se ha estado sosteniendo aquí arriba por un par de semanas. Así que será interesante ver qué hace el petróleo. Aquí podemos poner una alerta. Tendremos que seguir monitoreándolo si en algún momento hace un rompimiento hacia abajo o hacia arriba. Tiene mucho sentido que los equities estén subiendo. Aparentemente, según lo que vemos del oro, es que el precio sigue subiendo. Aquí tuvo un descanso y un rompimiento. Estamos viendo el gráfico de la izquierda en la parte inferior. Aquí podemos identificar este punto de resistencia, el que está muy cerca. Sin embargo, todavía se ve alcista en el largo plazo. Mis expectativas es que el precio siga subiendo. Por último, veamos los transportes. Hizo un gap arriba. Los transportes realmente en este momento son como las acciones y el sector basura. Podemos mirar el gráfico semanal. Cuando aplicamos nuestro método, no vemos nada que nos sirva mucho. Tal vez haga un movimiento fuerte hacia arriba. Tal vez el sector de las aerolíneas ayuden un poco. Y ya veremos qué pasa después de esta gran vela roja que vimos. Podemos ver el semanal en el Russell. No hay un cambio realmente. Los Qs están haciendo ese gap. Aquí se está moviendo más alto. Definitivamente ha habido un gran cambio cuando el momentum se estaba viendo más alto aquí. Ha habido muchas consolidaciones que no son muy claras, pero la tendencia sigue siendo para arriba, tiene pequeños retrocesos a la baja. De todas maneras, sabemos que el sector de tecnología sigue liderando, igual que
Si este sector de los semiconductores pudiera romper este nivel, sería muy bueno. Y si puede seguir por encima de esta base. Esto deberíamos vigilarlo de cerca. Incluso aunque sea como parte del mercado general. Si vemos esto que tiene un rompimiento hacia abajo, eso sería una señal bajista. Pero hasta ahora tenemos una perspectiva positiva. Me están preguntando sobre el SPX en niveles de 3090, 3100, pero en verdad no me gusta tan cerca. Aquí podría ser un call site. Aquí con la idea de que no será un día negativo. Aquí podemos ver una reversión 180 en el gráfico de hora. Así que si se sostiene el precio aquí, asumamos que sube hasta este nivel. Y en vez de romper y volver a bajar el precio, se sostiene ahí. Y hace lo que hicieron los Qs el lunes. Rompe hacia abajo en los primeros 30 minutos. Y después tiene de nuevo una tendencia alcista. Así que tenemos que encontrar algo que sostenga el sesgo, que los precios van a ir en una dirección o la otra. Que veamos algún tipo de falla aquí para que vaya más lejos. Si vemos esa falla, podemos decir que fue de la parte inferior del rango a la parte superior, pero a los compradores no les importa y van a seguir comprando incluso aunque algo más severo pase. Probablemente digan que no va a pasar hoy basado en esa información. Podemos volver y mirar, por ejemplo, el lunes. Aquí vemos cómo estaba teniendo un movimiento lateral, rompió hacia abajo e inmediatamente se recuperó. Así que idealmente no quisiéramos ver una vela como esta. Pero si este es el sesgo y vemos este movimiento hacia arriba, todo es sentido común. Así que la idea es tener herramientas de que nos ayuden al sentido común. Todos los indicadores no son ninguna herramienta de sentido común. Aquí lo que les estamos enseñando es cómo optimizar todas esas herramientas como las líneas de tendencia. En verdad nosotros vemos lo que es y no intentando ver las cosas como nosotros las queremos ver. Eso es lo que todo el mundo está haciendo en Internet, crear indicadores y diciéndoles que tienen indicadores increíbles para hacer dinero. Solo hay que ver en los gráficos. Todo es sentido común cuando tenemos herramientas de sentido común. Por todos estos años he sido, por muchos años fui víctima de este tipo de cosas.
Y usualmente lo que hacen es seguir vendiendo las mismas cosas, pero que no sirven realmente de mucho. Todas nuestras posiciones abiertas se ven bien. Quiero ir a ver los gráficos de Gap. Si tienen alguna pregunta específica sobre alguna acción, me pueden preguntar. Vamos a iniciar con CAR en 25.50. Es un candidato para put spread. Aquí sabemos que las aerolíneas tienen nuevos préstamos con el gobierno. Creo que esto no tiene mucho significado. Este soporte del gobierno que es falso. Nadie sabe lo que está detrás de las cortinas. Anoche fui a uno de mis restaurantes italianos favoritos y lamentablemente están por fuera del negocio. No sé si algunos negocios que veo tienen un modelo sostenible. Este, en Pixie, en verdad, es demasiado confuso este gráfico. Es como si siempre estuvieran dispuestos a vender. No sé qué hacer con una acción como esta. Ballard es una de nuestras posiciones abiertas. Moví el stop al break-even. Plug tiene un gap alcista sin patrón. BNTX es una empresa de biotech. No tiene patrón por ahora. A menos que podamos poner puts en corto de nuevo. NIO está haciendo este gap después de estas tres velas. Estábamos en una posición en $4, pero por ahora no hay setup. Nosotros usualmente no hacemos trades sobre gaps que vienen de un rompimiento de la parte inferior. Este es el tipo de rompimiento que queremos. Una consolidación de varios meses, altos más altos, una alineación en los diferentes marcos de tiempo. Esto lo compramos en largo ayer. Así que hay una gran diferencia con el que estábamos viendo anteriormente. En HIP lo que no me gustan son estas velas superpuestas, pero es un rompimiento alcista. Este sería un put spread. JD para William es otro rompimiento que vale la pena vigilar. Vamos a ver, Microsoft alcanzó los máximos históricos ayer, pero un gran gap como este, dije que pienso que el dinero más fácil, al menos en este tipo de acciones, aquí tenemos un W bottom, una vela iniciando movimiento y ahora se está haciendo un gap alcista. Si queremos entrar en este tipo de acciones, en este momento, absolutamente no.
Aquí voy a seguir vendiendo puts de 0 días de vencimiento. Con todo este movimiento tan extendido y haciendo un gap alcista, ese es mi sesgo call spread. Miren, el Tesla haciendo este gap alcista. Allá me preguntaron si Tesla se veía más alto y claro que sí, tenía un muy buen patrón aquí abajo. Tengo call spread en este momento. En Fran no entiendo qué quiere hacer exactamente porque no sé qué hacer. Estoy buscando realmente setups de nivel 1. En YouTube están preguntando por light. En este caso es lo que llamaríamos una vela roja ignorada, pero vemos que el movimiento es extendido y si miramos a la izquierda hay resistencia. Estamos en un rango de precio en el semanal. No tengo mucho interés en este. YNDX. El volumen es muy bajo, así que es muy difícil saber. Es un movimiento extendido, una consolidación alcista. Pero solo me gusta hacer eso cuando están cerca del soporte. Y también cuando los internals del mercado están alineados. TZA es un instrumento apalancado. Ayer normalmente teníamos un call spread en BXX. En el chat están preguntando cuál es el porcentaje de gap, el tamaño, cuando se hace el scan. Lo que es diferente en un ETF, el porcentaje del gap. Y la respuesta es 1% históricamente. Este mercado ha tenido gaps de 2%. En las acciones tendría que ser aproximadamente el 0.9%. Hay muchas acciones que podrían estar haciendo gap por encima del 15%. Aquí, por ejemplo, tenemos un gap de más del 200%. Tesla ya lo hablamos. SPLK es un muy buen. Este es un muy buen cierre después de esta consolidación. No está muy lejos de la media móvil de 20. Así que tal vez en el máximo de los 30 minutos. Alguien me está preguntando por APT. No se ve mal, es un setup de venta, pero me gustaría tomarlo en el máximo de la vela anterior. Tenemos una cola de techo. Vale la pena seguirlo viendo. Voy a seguir mirando las posiciones abiertas. En SNX tenemos un cover call. Nicolás está bien.
LLY está plano. ETFC parece como si pudiéramos agregar. En CBS tenemos un Iron Condor que vence hoy. BBY tenemos un cover call. Un DLR estaba en nuestra lista ayer. X está haciendo un gap alcista. Max R también estaba en nuestra lista de ayer. IAG tiene un 1, 2, 3. Tandem también tiene un 2, 3.